Muy buenos días, el día de hoy vamos a ver la clase de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es un interrogatorio que se hace a una persona sobre un tema determinado por parte del entrevistador. Pero para realizar una entrevista, ¿qué es lo que se necesita? Vamos a ver a continuación. Preparación. Se escoge el tema, se elige al entrevistado, se elabora un cuestionario y se escoge el lugar y la hora. Paso número 2, el desarrollo. La entrevista se hace utilizando un cuestionario o en forma oral, también utilizando una grabadora de acuerdo al gusto del entrevistado. Paso 3, la edición. Es el proceso por el cual quitamos todo lo que nos da una información útil y también posibles repeticiones. Paso número 4, redacción. En la última etapa se elabora un informe escrito de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Es un conjunto de preguntas que un periodista le hace a una persona considerada importante para una colectividad o que según ellos puede dar una aportación importante. Es decir, que usted va a hacer una entrevista a una persona que la sociedad considere importante o que a su vez el testimonio de esa persona sea importante para la sociedad. Tenemos aquí los pasos que ya lo hemos mencionado y ahora vamos a ver quién compone una entrevista. El número 1 es el entrevistador, que es el rol del entrevistador es apuntar a conducir todo este mecanismo de la entrevista. ¿Qué quiere decir? Que él es el que genera las preguntas, él es el que controla el tiempo. Por ejemplo, usted no puede sentarse como entrevistador y le hace una pregunta y dejar que el entrevistado hable y hable y hable. Usted como entrevistador es el dueño de esa sesión. Tenemos el entrevistado, es el que enfrenta a lo planificado por el entrevistador, usualmente sin tener noticia de los ítems o de las preguntas que constituyen la entrevista. Lo transparente y lo legal sería que el entrevistado no obtenga las preguntas que se va a realizar. Es lo más transparente, pero en muchas ocasiones el entrevistado sí obliga prácticamente al entrevistador a enviarle las preguntas que se le va a realizar para estar preparado. Siempre lo legal y lo adecuado es que el entrevistador sí le envíe temas, más no las preguntas netamente que se lo va a hacer. Pero lamentablemente en muchos casos sucede este tipo de situaciones. Tenemos las partes principales de una entrevista. El título tiene que ser un título llamativo, un título atractivo para la gente. Tenemos presentación. El entrevistador debe ofrecer información sobre el personaje. Es decir, usted antes de empezar con la entrevista, usted primero da el título y luego da una breve biografía de la persona a la cual va a entrevistar. Por ejemplo, Pepito tiene 30 años, estudió en tal lugar, está trabajando en tal lugar, etc. Como para saber quién va a estar entrevistando. Tenemos el diálogo y ahí se produce lo que son preguntas y respuestas. Y la conclusión, cuando usted termine su última pregunta, usted va a dar una breve conclusión o va a resaltar algo importante, algo que le llamó la atención durante toda la entrevista y obviamente agradece al entrevistado. Tenemos tipos de entrevistas, tenemos las entrevistas estructuradas y las entrevistas no estructuradas. A ver, ¿qué quiere decir esto? La entrevista estructurada por lo general siempre es muy formal, siempre es muy lineal. ¿Qué quiere decir? Que usted como entrevistador hace la pregunta, le pongo un ejemplo. Yo le pregunto a usted, ¿y cómo se llama? Usted me dice Pepito. ¿Cuál es su color favorito? El negro. Entonces esa es una entrevista estructurada. Se limita a responder lo que se le preguntó, puede responder el por qué, pero no se va fuera de contexto la entrevista. Es una entrevista muy lineal, muy estricta. En cambio, en la entrevista no estructurada, yo le hago las mismas preguntas. ¿Cómo se llama? Usted me responde Pepito y yo le vuelvo a preguntar con esa respuesta. ¿Pero por qué Pepito y no Juanito? ¿Pero por qué Pepito y no José? ¿Se da cuenta? O sea, trato de que en esa respuesta salgan más preguntas para poder buscar más información. Y si yo le pregunto cuál es su color favorito, usted me dice negro. Y yo con esa respuesta genero otra pregunta. ¿Pero por qué el negro? ¿Pero
¿Por qué se identifica con ese color? ¿Qué siente con ese color? ¿Por qué considera que ese color es el adecuado? ¿Qué le recuerda a ese color? Se da cuenta cómo de una respuesta tan simple como decir negro genera más preguntas. De eso se trata la entrevista no estructurada, que usted puede innovar en ese momento, puede realizar de una manera espontánea más preguntas a raíz de eso. ¿Cuál sería el tema que yo le envié al inicio? Que le voy a preguntar sobre su vida personal. Pero se da cuenta que en esas 2 preguntas realicé más de 2 preguntas. Eso es la ventaja de la entrevista no estructurada, poder ser más informal, poder generar más preguntas y poder obtener mucho más información. Pero ahora vamos a ver cada una cuáles son sus ventajas y desventajas. Tenemos las ventajas de la entrevista estructurada. Asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van a responder. Fácil de administrar y evaluar, una evaluación más objetiva tanto de quienes responden como de las respuestas a las preguntas. Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador y resulta en entrevistas más pequeñas. ¿Por qué entrevistas más pequeñas? Porque obviamente el momento en que usted ya responde, yo como entrevistador no necesito seguir preguntando más, porque ya le digo, es una entrevista muy lineal, muy formal. Entonces no hay para qué seguir entrevistando cuando usted ya me respondió todas mis preguntas ya elaboradas, ya planificadas. ¿Cuál es la ventaja de la entrevista no estructurada? El entrevistador tiene mayor flexibilidad para realizar preguntas adecuadas a quien responde. El entrevistador puede explotar áreas que surgen espontáneamente durante la entrevista. Puede producir información sobre áreas que se minimizaron o en las que no se pensó que fueran importantes. Como dice aquí, flexibilidad y espontaneidad. Es una manera de conseguir más información, es una manera de buscar más temas para explotar. Pero ahora vamos a ver cuáles son las desventajas. Las desventajas de la entrevista estructurada. Alto costo de preparación. Los que responden pueden no aceptar el alto nivel de la estructura de la entrevista y tiene un alto nivel en la estructura, puede no ser adecuado para todas las situaciones. El alto nivel de la estructura reduce responder en forma espontánea. Es decir, que si hacemos una entrevista muy estructurada, obviamente no se puede explotar más áreas, no se puede buscar más información. Simplemente se responde a la pregunta y llega hasta ahí, no puede avanzar más. Y en muchas ocasiones no puede apegarse a las situaciones. Por ejemplo, si yo quiero entrevistar a Pepito sobre su vida política, entonces, si yo solamente le digo a qué partido pertenece, qué va a hacer por el país, se queda hasta ahí y lo único que hace es responderme. Pero en ese caso, en ese tipo de temas, debería de ser una entrevista no estructurada porque yo quiero saber más, porque yo quiero más información, porque esos temas no debería de hacerse una entrevista estructurada porque no da paso a conocer más cosas. Ahora, ¿cuál es la desventaja de la no estructurada? Puede utilizarse negativamente el tiempo, tanto de quien responde como del entrevistador. Los entrevistadores pueden introducir sus sesgos en las preguntas o al informar de los resultados. Puede recopilarse información extraña y el análisis y la interpretación de los resultados pueden ser largos y toma tiempo extra para recabar hechos esenciales. ¿Qué quiere decir? Que se puede utilizar el tiempo negativamente. Por ejemplo, yo puedo ya generar la entrevista, pero puedo tomarme tiempo y más tiempo hablando de temas que quizás no vienen al caso, que quizás no importan. Es verdad que es una ventaja la entrevista no estructurada porque saca información, pero en muchas ocasiones la información que puede generar puede ser inútil, puede ser vacía, puede no servir. Entonces ahí viene la habilidad del entrevistador de poder sacar lo que sirva, más no lo que no sirva. Ahora, aquí también dice introducir sus sesgos personales.
a las preguntas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si yo voy a entrevistar a un emelexista y yo soy barcelonista, cada pregunta que yo le haga al emelexista, yo voy a inclinar mi sesgo, es decir, yo voy a inclinar mi opinión personal, yo voy a, como quien dice, a meter cizaña en sus respuestas. Si él me dice, no, es que es el mejor equipo, yo digo, pero ¿por qué es el mejor equipo? ¿Por qué usted considera que es el mejor equipo? Y entonces ya la entrevista se vuelve más personal que profesional. Ahora tenemos un breve recuadro de lo que son las entrevistas. La entrevista estructurada, preguntas esquematizadas con secuencia, la entrevista no estructurada, que es preguntas que pueden no seguir una estructura u orden, y la semiestructurada, que son ambas. Obviamente es un poco de cada una de los dos. Tenemos los videos ilustrativos y tenemos las actividades. 1. En base a lo aprendido, elaborar un diagrama de llaves apoyándose en los conceptos y tipos de entrevistas. En base a lo aprendido, elaborar un diagrama de flujo de las partes principales de una entrevista con un breve concepto. Y en base a lo aprendido, elaborar una entrevista escrita de 5 preguntas a una persona cercana con un tema a su elección, con respuestas mínimo de una línea completa, y si posee los recursos necesarios, finalizar con una foto de la entrevista realizada. ¿Qué quiere decir? Que usted en este espacio, puede generar más espacio obviamente, va a escribir 5 preguntas. Me va a poner primero el tema, la introducción, lo que se mencionó ahí, y empieza con las 5 preguntas. De esas 5 preguntas, usted va a hacer como que entrevistó a alguien y alguien le respondió. Obviamente es una línea completa, no es solamente decir sí y no y nada más. Sí, no y por qué, pero por lo menos utilizar la línea completa. Luego de eso, si usted tiene la posibilidad de subir una foto, usted sube la foto haciendo evidencia de que está entrevistando a una persona. Si no tiene los recursos para subir una foto, no hay inconveniente. Yo solo necesito las preguntas y respuestas, el tema y la breve introducción que se tiene que realizar. Aquí tenemos los parámetros para evaluar. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, darlo a conocer al correo. Muchas gracias.